Shabbat Shalom, amada familia de la fe, les doy cordialmente una vez más la bienvenida por medio de este servidor, por medio de este canal comunicativo como es Hora Sin Censura. Vamos a agradecerle al Eterno por medio de una oración, porque nos permite una vez más sintonizarnos, seguir aprendiendo de su bendita hermosa Torah. Hoy tenemos un tema que le recomiendo de que se lo escuche, que le preste atención y sobre todas las cosas que lo coja como estrategia en este caminar en el Eterno, amado Sahid Yahayot, para librar sus batallas, que vamos a ir desglosando este tema a continuación para entender muchas cosas que a lo mejor ya conocemos o que ya habíamos escuchado, amado Sahid Yahayot, pero que realmente no se le está prestando la atención debida, ya que, amado Sahid Yahayot, de acuerdo a las escrituras, nos encontramos en medio de una batalla que se está disputando o la vida o lo contrario que es la vida, amado Sahid. Bendito sea el Rey de Gloria, que ya usted conoce el término. Entonces, vamos a darle inicio a esta enseñanza el día de hoy, el cual el Eterno me permite titularla de esta forma: el faraón quiere a tus hijos. Es un tema que es expuesto y visto también en una de las parashot del ciclo de la Torah, amado Sahid Yahayot, exactamente en la parashá número 17, la parashá de Bo. Y me gustaría compartirles, amados Sahid, este estudio el día de hoy para que estratégicamente podamos crecer, amados Sahid, y no permitamos de que Hasatán tome control de nuestros hijos, de nuestros hogares, amados Sahid, y que también entendamos e incluso recordemos el poder que el Eterno ya se nos ha sido otorgado de parte del Abba, amados Sahid, para librar estas batallas. Así que vamos a levantar esa oración, vamos a pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría y el entendimiento y que nuestros receptores estén conforme lo establece la palabra para recibir este davar. Amén. Padre Celestial, gracias por tu presencia, amado Rey, gracias por estar con nosotros, gracias mi Rey, porque eres tú quien libra nuestras batallas, eres tú quien las vence también por nosotros, Padre. Te pido que te lleves toda oposición, que nos permitas, mi Rey, entender los principios de tu palabra para poder, mi Rey, crecer a la estatura que tú demandas en tu palabra. Te damos toda la gloria y toda rabá por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a sus vidas, por supuesto, a sus hogares, a sus familiares, y que traiga bendición también por medio de esta palabra, por supuesto. Valga la redundancia, el Eterno me permite darle título a esta enseñanza bajo el título El faraón quiere tus hijos. Les pido por favor que me acompañen, vamos a leer el capítulo 10 de Éxodo del Sefer de Shemot y vamos a leer los pasajes del 8 al 11, que da una enseñanza tremenda, amados Sahid. Dice así la palabra del Eterno: y Moshe y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad y servid a Yuhet-Pahei vuestro Elohim. ¿Quién son? Pregunta aquí, los que han de ir. Moshe respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yuhet-Pahei. Y él les dijo: Faraón, así sea Yuhet-Pahei con vosotros. Y pregunta: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, dice Faraón. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid. Mira lo que enseña aquí las escrituras. A Yuhet-Pahei, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Amado Sahid, enseña las escrituras y nos da el tip a cada uno de nosotros que nos encontramos en este caminar con Yeshua, en esta batalla que estamos librando con el Eterno mano a mano, amados. Nos da las escrituras la evidencia tremenda de que Hasatán tiene una enemistad, como nos enseña el Sefer de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 3, amados Sahid, y el pasaje 15, donde nos enseña esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Enseña las escrituras, amados, que la guerra que Hasatán tiene y que esta enemistad que fue incluso colocada por el mismísimo Eterno entre Satanás y su simiente y la mujer y la simiente suya, de que el conflicto es con ellos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y lo vemos desatado en Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al 11, como lo acabamos de leer hace un rato, de cómo la enemistad, el conflicto y cómo Hasatán está interesado de mantener, amados Ajín Yahayot, a nuestros hijos como nuestra simiente y la simiente de la mujer, e incluso a la propia mujer. Ya que cuando aquí Moshe y Aarón le pidieron de que soltaran a su pueblo con los animales y las pertenencias que ellos tuviesen para ir y celebrar la fiesta solemne del Eterno, Faraón no se opuso por completo, sino que les dijo, ¿sabes qué? Ustedes los varones vayan, pero lo que son sus mujeres y sus hijos y sus animales se quedan conmigo. Bendito y exaltado el Rey de la Gloria. Así que esto es un mensaje que va dedicado a aquellos que forman parte del pueblo de Elohim, a nuestros hijos, a nuestra descendencia y sobre todo a la mujer, para que nunca se les olvide que el conflicto que se está desatando hoy en día, amados Ajín Yahayot, en el ámbito espiritual, va dirigido específicamente a la mujer, amados Ajín, y a nuestro linaje, por cuanto es nuestra descendencia, amados Ajín Yahayot. Y con esto quiere dar a entender el Eterno de que hay un punto que tenemos que prestar bastante atención, sobre todo nosotros los varones, a quien el Eterno instituyó cabeza de hogares y nos dio la responsabilidad sobre la mujer en este caso y sobre nuestros hijos, no para que nosotros los guiemos conforme nos parezca o abusemos de esta autoridad que el Eterno nos ha delegado, sino todo lo contrario, por cuanto las Escrituras enseñan de que la mujer es un vaso más frágil que nosotros. No en el sentido como el feminismo hoy en día lo entiende, amados Ajín Yahayot, ¿verdad? Y alega sobre el patriarcado, aunque sea otro tema, para que no me vayan a censurar el vídeo y piensen que vaya en contra de la mujer. Y no es así, es todo lo contrario. El Eterno ve como un vaso hermoso y frágil a la mujer. ¿Para qué? Para que cuidemos, para que le proveamos a la mujer, para que, amados Ajín Yahayot, la tengan bien aquí en la tierra. Y por eso nos otorga a nosotros los varones esa responsabilidad de poder saber guiar nuestro hogar. Y eso compete, eso contribuye a que usted también sepa tratar a su esposa y a sus hijos como descendencia, bendito sea el Rey. Entonces vemos cómo Hasatán no quiere, amados Ajín Yahayot, en este caso, que tanto la mujer como nuestra descendencia surja, ya que el varón, amados Ajín, tiene un trato específico con el Eterno. Sabemos desde un principio que el primero que fue formado fue Adán. Fue un varón, amados Ajín, y vemos que enseñan las Escrituras que al varón fue creado a imagen y semejanza del Rey de la Gloria. Entonces, esto lo entiende Hasatán, de que hay un principio y hay una autoridad, un poder espiritual que reposa sobre el varón, amados Ajín, en la cual Satanás sabe que es difícil combatir e irse en contra de ello. Y por eso, amados Ajín Yahayot, se va hacia la mujer y se va hacia nuestra descendencia. Aquellos que nos duele a nosotros como varones, amados Ajín Yahayot, que nos toquen, que lastimen y así sucesivamente. Entonces vemos y veamos en este caso cuál será la estrategia que Hasatán, o sea, Faraón en este caso, usará para impedir que el pueblo de Elohim adore a Elohim. Porque de esto se trata, amados Ajín. El Eterno está queriendo libertar un pueblo para poder que nosotros podamos venir al Eterno, conocerlo, adorarlo, porque esa es una de las funciones principales por el cual el Eterno nos remite, amados Ajín Yahayot, para que usted y yo seamos aquellas personas que le den la gloria, la honra, que veamos su grandeza, amados Ajín Yahayot, y que lo conozcamos a Él, que enseña las Escrituras que eso será la vida eterna. Vamos a necesitar una eternidad para poder conocer la grandeza del Eterno. Amados Ajín, así de especial y grande es nuestro Abba Kadosh, aquella persona que usted y yo le servimos. Entonces enseña Éxodo capítulo 5,
versículos del 4 al 12. Gracias, Abba, por tu presencia. Entonces el rey de Egipto, o sea, en este caso Faraón, les dijo a Moshe y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrillos del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que haciendo antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Agrávese, dice aquí, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrillos del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la hallaréis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastros en lugar de paja. Entonces vemos cómo el Eterno nos enseña la estrategia que usa Hasatán en Éxodo capítulo 5, los versículos del 4 al 12, para impedir que el pueblo se acerque al Eterno, para impedir que el pueblo adore y exalte a nuestro Abba Kadosh, bendito que es exaltado por los siglos de los siglos, dándonos a entender, amados ajín, de que Hasatán hará todo lo que sea posible por mantenerte entretenido, ocupado con los quehaceres de este mundo, amados ajín Yahayot, que te estés ocupando de tu carne, porque sabes de que si comienzas a ocuparte del espíritu, amados ajín Yahayot, esto traerá consecuencias beneficiosas para tu vida, amados ajín Yahayot. Y esto te dará crecimiento ante la presencia del Eterno, cosa que Hasatán quiere impedir como de lugar. Entonces, ¿qué hace? Pues agrava en este caso la condición tuya en la área laboral, en la área material, amados ajín Yahayot. ¿Para qué? Para que usted pierde su tiempo en ello. En lo que enseñan las escrituras, que el que os ocupa de la carne, pues está cosechando para muerte, amados ajín Yahayot, pero aquel que se ocupa del espíritu, para la vida eterna, la segará. Entonces, Satanás está con este plan, tratando como de lugar de evitar de que adoremos al Eterno y nos acerquemos a Él. Y por eso debemos conocer estos principios, cómo obra, cómo trabaja Satán alrededor nuestro. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que usted y yo no caigamos en sus garras ni en sus trampas, ya que una de las metas principales de Faraón, como vamos a ver, es que usted y yo mantengamos ciegos. Es cegar nuestras vidas, como enseñan las mismas escrituras. Vamos a ver esto en 2 Corintios capítulo 4:4, donde dice: y en los cuales el Dios, en minúscula por supuesto, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, de Mashiach en este caso, el cual es la imagen de Elohim. Entonces, Satanás ha entendido que mientras nos mantenga ciegos con esta ceguera espiritual, amados ajín Yahayot, mientras que nos mantenga la ignorancia espiritual que la mayoría de este planeta tiene y porta, amados ajín, sabe que esto va a contribuir a que sus planes se den a la perfección. Va a contribuir a que nos pueda tener en cárceles espirituales, en lugares, amados ajín Yahayot, de atadura, que no nos contribuye para nada bueno, ni mucho menos para acercarnos a la gloria del Eterno, amados. Esto es importante que usted y yo lo entendamos.
también va a usar otra estrategia, amado Sahin, de mantenerte atado a lugares físicos, ya que lo hemos visto en Éxodo al principio, como Faraón no quería dejar ir a los hijos de Israel, sino quería mantenerlos a la esclavitud física y espiritual que se encontraba el pueblo de Adón. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículos del 34 al 36, donde Yeshua mismo lo enseña. Y dice, Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, amados Sahin. Entonces, una de las cosas que Hasatán sabe muy bien, la cual le contribuye a que legítimamente, legalmente hablando, ante el Rey de la Gloria nos pueda mantener atado y bajo su régimen y su voluntad, es que usted y yo vivamos vidas pecaminosas. Bendito sea el Rey de la Gloria, como nos acaba de enseñar Yeshua en el Sefer de Yohanan, en el Perek 8, como lo acabamos de citar en los versículos 34 y 36, que verdaderamente el pecado nos hace esclavo, amados Sahin Yahayot, de Hasatán, de esa misma iniquidad. Y esto nos va a contribuir a que usted y yo no podamos salir de estas cárceles espirituales que enseña el Eterno que usted y yo debemos salir para poder servirles voluntariamente al Rey de la Gloria y que el Rey de la Gloria pueda legítimamente trabajar en cada uno de nosotros por cuanto se lo estamos permitiendo, ya que tenemos un libre albedrío y Satanás sabe muy bien que el Eterno lo va a respetar. Hasta el último aliento de nuestras vidas, amados Sahin, el Eterno respetará tus decisiones, las que usted tome, si usted voluntariamente quiere servir al Eterno o no, o lo que usted quiera hacer con su vida, ya que esto nos enseña la mismísima Torá en Deuteronomio capítulo 30. El mismo nos traza dos caminos y enseña y nos dice, he aquí os doy el camino de la bendición y os pongo el camino de la maldición. Y nos enseña a dónde llegaremos si nos decidimos por uno u otro camino. Y nos da prácticamente el consejo de que nos vayamos por el camino del bien, ya que Él no quiere que ninguno perezcamos. Entonces, esto es importante de que entendamos esto y que entendamos que necesitamos la ayuda y la presencia del Eterno para que realmente podamos ser libres. Por eso enseña las Escrituras por medio del Evangelio de Juan que nadie puede ser libre, nadie puede salir de ataduras espirituales si no es por medio de Yeshua. ¿Se da cuenta por qué necesitamos a Mashiach, pero lo más rápido posible en nuestras vidas? Porque Él es el que tiene la autoridad de parte del Eterno para que usted y yo podamos salir de estas cárceles espirituales. Él es el que tiene la llave, amados Sahin Yahayot, a la libertad, a la salvación eterna. Y por eso necesitamos a Yeshua HaMashiach como de lugar. Alabado sea el nombre del Eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que no tienen a Mashiach en sus corazones, que no viven la Torah del Eterno, amados Sahin, la Biblia es clara. Dice que anda en ataduras espirituales, que anda en un reino que no es el reino del Eterno. Y que es algo, por supuesto, muy pero muy delicado. Y que la persona tiene que entender y comprender en la situación espiritual que se encuentra. ¿Para poder qué? Para poder que se pueda reaccionar, para poder que pueda meditar en su caminar, amados Sahin Yahayot, y así voluntariamente tomar la decisión si realmente quiere servir al Eterno o no. Bendito y exaltado sea el Abacadosh. Mire, ¿sabía usted que el no adorar a Elohim es un pecado? Amados, Hasatán sabe que si nos mantiene transgrediendo Torah, amados Sahin, la palabra del Eterno, ¿verdad? Entonces nos va a tener automáticamente en esclavitud.
nos va a tener derrotados, nos va a tener, amados Sajín, en una enemistad con Elohim. Y eso es lo que Hasatán quiere para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo logra? Simplemente en que usted, amado Sajín Yahayot, no viva la vida conforme a lo establece su palabra. Y por eso nos pone obstáculos, por eso trata como de lugar, amado Sajín Yahayot, con carnaditas, hacernos la vida en Yeshua cada vez más imposible para que usted y yo no logremos esto. Y esto lo enseña el Salmo 150. Por eso el Salmo 150, el salmista está, digámoslo así, para que usted me entienda mejor, está dándonos a nosotros el entendimiento y nos está mostrando la importancia que tiene el alabar al Rey de la Gloria. El Salmo 150 habla solamente de que usted y yo le debemos dar alabanzas al Eterno por todo lo que hace en nuestras vidas, por sus buenos deseos, por lo que nos concede, por lo que no nos concede, por lo que nos da, por lo que no nos entrega, y así sucesivamente, y termina así el Salmo. Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Yuhet Pathei. Amado Sajín, bendito sea el Rey de la Gloria. Y por eso, Faraón en este caso, inspirado por Hasatán, guiado por las tinieblas, amado Sajín Yahayot, y que el mismo Eterno lo estaba permitiendo, porque él fue el que le dijo a Moshe que endurecería su corazón para no dejar ir a su pueblo, ya que aquellos que conocemos la historia de Éxodo, amado Sajín Yahayot, específicamente de Faraón, Moshe y de su pueblo, cómo fue libertado, entendemos el por qué el Rey de la Gloria no desde un principio permitió que fueran liberados, sino el Eterno vino a avergonzar a cada una de las deidades en las que Egipto tenía su confianza, amado Sajín Yahayot, para enseñarle también a su pueblo que no había Elohim más poderoso que él sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Eterno. Entonces, para que usted vea que así nosotros estemos desanimados, así estemos contentos, sea la situación emocional en la que usted se encuentre, las Escrituras nos enseñan que debemos alabar al Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque es un mandato del Eterno. Al usted no alabar al Eterno, está transgrediendo prácticamente la Torah del Eterno. Y eso es lo que Hasatán quiere que usted y yo hagamos. Que no cumplamos esta Torah del Eterno, que no la guardemos para nada, porque sabe que eso nos mantendría en una esclavitud en la cual Él nos quiere tener. Y que usted y yo permanezcamos. Mire, así que la Biblia enseña que el operar en aquellos que no hacen la voluntad de Elohim son los que prácticamente pues es donde Hasatán se va a glorificar. Mira, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2 enseña: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, amados Sajín Yahayot, Hasatán va a tratar como de lugar que nuestra descendencia, nuestros hijos, que al Gemain, como decimos en el idioma alemán, o sea, en general, el pueblo del Eterno ande en desobediencia. ¿Para qué? Para que la ira del Eterno caiga sobre nuestras vidas, tarde o temprano, ya que aquí lo acabamos de citar en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, que la ira del Eterno, amados Sajín Yahayot, y que en este caso la corrección del Eterno caerá sobre los hijos de desobediencia, ya que son los hijos de desobediencia los que están siendo guiados por Hasatán. ¿Se da cuenta que la influencia diabólica y satánica está y opera sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que no guardan Torah? Porque ¿qué significa ser desobediente ante la presencia del Eterno? De que usted no guarde sus mandamientos. Al usted ir no acorde a los mandamientos del Eterno que se encuentran en su Torah, pues usted anda en un camino de desobediencia de acuerdo a la Biblia, y aquellos que andan conforme a esa desobediencia son los que están operando bajo el régimen satánico, bajo la potestad, el príncipe del aire, amado Sajín.
y por eso hacen lo que hacen, por eso están en la esclavitud que están. Por eso, amados Ahin Yahayot, se le es difícil a un adúltero dejar el adulterio, a un mentiroso su mentira, y así sucesivamente en la área espiritual, donde Hasatán lo tiene envuelto, para que no salga de ese error, no se arrepienta de su iniquidad, sino que lo siga cometiendo una y otra vez, amados Ahin. Porque esto lo va a conllevar a que siga operando bajo las leyes y bajo la voluntad de este príncipe de la potestad del aire, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2. Por eso es importante de que entendamos de que esto no es un juego y que necesitamos mantener pendiente las cosas del Eterno, sabiendo lo que entra y sale de nuestros hogares, sabiendo lo que nuestros hijos están haciendo, amados Ahin Yahayot, qué están viendo, qué están escuchando, porque de eso es donde Hasatán está prácticamente manipulando, tomando para sí, para su favor, para poder que sus planes se den a la perfección como Él quiere que se den en nuestros hijos, amados Ahin, y así tengamos vidas derrotadas, hogares destruidos, hogares que no son dirigidos por el espíritu del Ruach HaKodesh, amados Ahin, por el espíritu del Eterno. Esto debemos entenderlo. Y no se trata de prohibirle a nuestros hijos todas las cosas, se trata de enseñarlos, amados Ahin, ya que ellos se están desenvolviendo en un ambiente que es completamente en contra de lo que lo establece el Eterno, de lo establecido por el Rey de la Gloria. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a que operen bajo este régimen, amados Ahin Yahayot, para que se contaminen lo menos posible. No se trata de prohibirle, porque usted también fue joven, yo fui niño, amados Ahin Yahayot. Y en mi caso, digo y puedo hablar por lo que yo mismo he vivido, amados Ahin. Desde pequeño se me prohibieron muchas cosas y viviendo siempre encerrado en casa, y ahí tiene su cancha para que juegue. No necesita ir afuera y siempre encerrado como en una burbuja. Bendito sea el Rey de la Gloria, que tarde o temprano se dio la posibilidad de que, amados Ahin Yahayot, llegase a ser mayor de edad, comenzase yo a tomar mis propias decisiones, amados Ahin Yahayot, y cuando salí al mundo, ya teniendo la suficiente edad como para elegir lo que yo deseaba y lo que no, amados Ahin Yahayot, pues comencé a descubrir un mundo que no se me había sido enseñado, amados Ahin Yahayot, y esto me conllevó a cometer muchos errores y vivir bajo el régimen de Hasatán, amados Ahin. Y esto no lo podemos permitir a aquellas personas y padres que ya conocemos esta escritura, que entendemos, amados Ahin Yahayot, que habrán cosas que no le vamos a poder evitar a nuestros hijos, y está en nuestro deber y nuestra tarea educarlos, enseñarles, amados Ahin Yahayot, que si le entregas un Hindi a tu hijo ya que todavía no sabe el peligro tan grande que es esto, amados Ahin, pero que usted sabe que tarde o temprano lo van a tener y van a tener que lidiar con ello, pues desde temprana edad, amados Ahin Yahayot, usted enseñarle a cómo usar este aparato. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo que deben ver, lo que no deben ver. Y explicarle el por qué. Bendito sea el Rey de la Gloria. No solamente prohibirle, sino también explicarle el por qué ellos no deben hacer eso. Alabado su nombre. Eso es tarea de nosotros como padres, de que ellos se puedan entender esto, amados Ahin. Por eso Él vino a darnos vida, amados, al sacarnos de este lugar espiritual negativo donde estuvimos, como enseña Colosenses capítulo 1, acompañen por favor. Dice los versículos 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta, amados Ahin Yahayot? Satanás quiere, de acuerdo a las escrituras, mantenernos en cárceles espirituales, en ataduras. Bendito sea el Rey de la Gloria, que no nos va a permitir ir a adorar al Eterno, hacer un cambio de reino, un cambio y estilo de vida que nos favorezca para una vida eterna. Y el reino del Eterno, por medio de Yeshua, quiere, amados Ahin Yahayot, sacarnos de esas tinieblas y llevarnos a su luz admirable,
para que, como dice Pedro, volvernos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido del Eterno, y podamos reflejar esa luz que hay en Yeshua. Bendito sea el Rey. ¿Para qué? Para el beneficio de las almas. Entonces vemos que en Yeshua hay libertad y en Hasatán hay esclavitud. Y nosotros, como dice Deuteronomio capítulo 30, el Eterno ha permitido que haya un faraón y que haya un Mashiach, nuestro Adón Yeshua. Y nos está diciendo prácticamente, de acuerdo a Deuteronomio 30, escojan uno de los dos. ¿A cuál usted, amo, quiere servir? Pero que no podemos servir a dos señores, como nos enseñan las Escrituras por medio del Brit Hadashah. Entonces, Yeshua vino a traernos libertad, mientras que Hasatán quiere traerte oposición, te quiere oprimir, te quiere encarcelar y te quiere destruir, amado Sahim. Bendito sea el Rey de la Gloria. Está en usted, si usted se lo permite o no se lo permite. Veamos cómo enseña la palabra del Abba que una de las metas que Hasatán tiene es esclavizar a nuestra descendencia. Vamos a ir desglosándolo, amados, y enseña segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26 del principio. Porque el siervo del Adón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo. Subraye la palabra lazo si tiene la posibilidad en su Biblia, porque se lo voy a dar escatológicamente hablando, etimológicamente hablando, lo que esta palabra significa. Lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se da cuenta? Entonces enseña segunda de Timoteo que aquellos que no van acorde a lo establecido por el Eterno, dicen que caen en lazos, amados Sahim Yahayot, de Hasatán. Y esta palabra lazo, amados, es la palabra griega pagis. ¿Qué significa pagis? Significa lazo, pero también significa red y trampa. Entonces dice el Eterno que aquellos que no se arrepienten, que no quieren llevar vidas conforme lo establece la palabra del Eterno, pues caen en el engaño, amados Ahiyahayot, ya que no quieren arrepentirse de sus actos, de sus iniquidades, de su estilo de vida, porque el pecado es sabroso. Seamos sinceros, el pecado gusta a esta carne, el pecado es sabroso. Bendito sea el Rey de la Gloria, valga la redundancia. ¿Verdad que sí? Qué bonito y qué sabroso es esto, y hacer mi voluntad, y hacer lo que yo quiera, y tener 2, 3 mujeres, y tener 3 o 4 varones, y hacer esto, y hacer lo otro, y que nadie me diga nada. El pecado, amados Sahim Yahayot, de una u otra forma, gusta, tiene un buen sabor. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero enseña las Escrituras que eso es temporal, que eso, amados Sahim Yahayot, te está llevando a una destrucción, que es eso lo que no te permite el caminar junto a la mano del Rey de la Gloria, amados Sahim, que es lo que no te permite avanzar, es lo que te está impidiendo el crecimiento, amados Sahim Yahayot, de las cosas espirituales, de las cosas del Eterno, de que lleves vidas en rectitud, porque ¿de qué sirve, amados Sahim, de que usted viva una vida conforme a usted le place, con los deleites de este mundo, viviendo una vida de engaño? A lo mejor tiene una esposa que ni te ama, hijos que descarriados por completamente, que ni siquiera te aman, sino que buscan lo material nada más, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve tener una vida así, amados Sahim Yahayot, si careces de la verdad, de lo puro, amados Sahim, de lo que realmente el ser humano anhela y desea? No sirve de nada. Entonces enseña aquí segunda de Timoteo que aquellos que, amados, que no se arrepienten, que insisten en llevar sus vidas conforme le place, pues están en el error, en el engaño, en un lazo diabólico, amados Sahim Yahayot, y cautivos a la voluntad de él. O sea que están presos, amados Sahim, y por eso no pueden cambiar su estilo de vida. Por eso no pueden dejar lo que ellos quieren y anhelan dejar, amados Sahim, por cuanto están en ese cautiverio, en esa esclavitud bajo el lazo de Hasatán.
Y amados ajín, el mismo Yeshua confirma este plan de Hasatán con nuestros hijos también, el mismo Yeshua. Por ejemplo, en Mateos capítulo 18, versículo 6 enseña: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y está hablando de unos niños, amados ajín, como usted y yo, que aquellos que somos padres tenemos a nuestros hijos, dice: mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces Yeshua reconoce y nos muestra de que uno de los planes de Hasatán es mantener nuestros hijos en cautiverio, en una esclavitud, hacerlos tropezar, amados aquí en la iniquidad, en que ellos se acostumbren a vivir vidas que no van acorde a la palabra del Eterno. Y por eso, como padre y madre que usted es, necesita entender la importancia que tiene que usted cuide de sus hijos, la responsabilidad tan grande que usted tiene ante el Rey de la Gloria, al cual usted tendrá que darle cuentas, tarde o temprano, por sus hijos. Usted le dará cuenta al Eterno por sus hijos hasta que sus hijos tengan una edad donde ellos sepan lo que es bien y es mal. Y el Eterno verá, amados ajín Yahayot, si usted los llevó por el camino de la rectitud o no. Si usted los aconsejó conforme a Torah, si usted les inculcó lo que enseña Torah, si usted les insistió, no les insistió, todo esto el Eterno lo va a evaluar, amados ajín. Y ya está en ellos después, cuando estén grandes y adultos, cuando ya tengan que tomar sus propias responsabilidades y decisiones en su vida, ya ellos le tendrán que darle cuenta al Rey de la Gloria. Pero mientras ellos sean menores de edad, mientras ellos estén bajo su techo, usted es el responsable de ellos y usted tiene que hacer todo lo posible por encaminarlos en esta verdad del Eterno. ¿Por qué? Porque tendremos que darle cuenta al Eterno por ello. Dice el Eterno que mejor le es a la persona que haga tropezar a uno de esos pequeños que se coloque un molino de asno. ¿Sabe lo que es un molino de asno? Lo que pesa, amados ajín Yahayot, y que se echa al fondo del mar, estando a entender mejor que usted se prive de la vida misma a que usted haga tropezar a uno de los pequeños, amados ajín Yahayot. Y esto cuenta en general para todos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y la tarea de nosotros como padres es ayudarlos a que vean y asimilen la verdad que nos rodea. Esto es muy importante, amados ajín Yahayot. Como decía hace un rato, no se trata de prohibir las cosas, se trata de enseñarle a vivir en medio de este sistema. Ya que, amados ajín Yahayot, tendrán que convivir con ellos. Entonces hay que enseñarle lo que está bien, lo que está mal, cómo deben moverse, cómo no deben moverse y así sucesivamente, ya que la misma escritura nos enseña que todo nos es lícito, mas no todo conviene. Entonces lo que no conviene debemos enseñárselo a nuestros hijos, porque muchos dicen el televisor cajón del diablo. Es cierto, amados ajín Yahayot, porque con esa televisión se usa para muchas cosas negativas, pero gracias a esa televisión también usted y yo podemos ser llenos de su palabra, podemos estudiar su palabra los martes, los jueves y los sábados en Shabbat. Así que, amados ajín Yahayot, no es el televisor, es con lo que usted hace con ese televisor. Y así debemos enseñar a nuestros hijos, ya que, amados ajín Yahayot, no nos podemos cohibir y prohibir constantemente toda una vida y privarlos de estos aparatos y de las cosas que este mundo ofrece. Pero sí tenemos que enseñarle lo que ellos pueden hacer con ello y lo que ellos no deben hacer con ellos. Bendito sea el Rey. Y esto les va a contribuir, amados ajín Yahayot, a que puedan estar siempre bajo la sujeción y lo que enseñan las escrituras del Eterno, amados ajín. En Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18 enseña este principio. Vamos a ver cómo es la tarea de nosotros, como padre, ayudarles a que ellos asimilen esta verdad que los rodea. Dice así la palabra en Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
Aquí cuando estaba contando Pablo, amados Sahin Yahayot, cuando el Eterno lo tumbó del caballo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira lo que usted y yo debemos hacer como padres que somos, amados Sahin Yahayot, hacia nuestros hijos. Lo mismo que le encomendó el Eterno a Pablo, quisiera con los gentiles, o sea, con cada uno de nosotros que fuimos esparcidos en medio de las naciones, en medio de estos gentiles, amados Sahin Yahayot. Enseña aquí que una de las tareas principales es abrirle los ojos a nuestros hijos. Alabado y exaltado sea el Rey de la Gloria. Y para poder abrir estos ojos, amados Sahin Yahayot, necesitamos la llenura del Ruach HaKodesh. Para poder, amados Sahin Yahayot, que se conviertan de las tinieblas a la luz, necesitamos al Ruach HaKodesh. Bendito sea el Rey. Esto es importante. Para poder que la fe aumente en este caso, y crezca, necesitamos al Ruach HaKodesh, al Dios de la gloria, quien es el que nos capacita, quien nos llena de su presencia y que nos permite, amados Sahin Yahayot, que usted y yo tengamos esta fuerza de voluntad para hacer todas estas cosas. Y para ello necesitamos esa llenura urgente. Lucas 4:18 lo enseña. Mira lo que enseña Lucas 4:18. Dice: el espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, a pregonar libertad a los cautivos. Alabado sea el Rey de la Gloria. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se da cuenta el por qué el Espíritu del Eterno tenía que estar sobre nuestro Adón? Tiene que estar sobre tu vida, sobre la mía, porque es la única, amados Sahin Yahayot, oportunidad que usted y yo tenemos para poder lograr estas cosas. Es lo que usted y yo necesitamos, a juri porque sí, para poder, amados Sahin Yahayot, que usted pueda sacar de las cárceles espirituales a alguien, para poder que usted le dé vista a los ciegos, como el Eterno le dijo a Pablo que le diera vista a los ciegos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Para poder que usted haga esto con sus hijos, usted necesita comprometerse con el Rey de la Gloria, ser llenos de su presencia, ser llenos de Él, seguirlo a Él, amado Sahin. Se trata de esto, amado, de que usted siga a Yeshua, no siga a hombre, siga a Yeshua, que no importando la circunstancia y la situación que el Eterno permita que usted atraviese, amado Sahin Yahayot, o la prueba que usted esté viviendo, usted, amado Sahin Yahayot, no se despegue de Yeshua, porque es al que nosotros debemos seguir. No, hombre, a Yeshua Mashiach. Y aquellos que siguen a Yeshua Mashiach, pues también sabrán someterse a las identidades que el Eterno ha colocado como en este caso, como líderes en su cajal, amado Sahin. Eso está claro. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero el que usted debe seguir es a nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. ¿Para qué? Para poder que usted pueda ser lleno de su presencia. Usted siguiendo a su pastor, usted siguiendo a su líder, usted no va a poder ser lleno de su presencia. Porque si esto fuera así, pues entonces la cajal no tendría el problema, amados Sahin Yahayot, y todos conocerían al Eterno y todos estuvieran llenos de la presencia del Rey. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero vemos que no es así. ¿Y por qué? Por esta misma causa y razón. Porque se tiene que seguir a Yeshua HaMashiach, aquel que te puede llenar, aquel que prometió que te iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, aquel que llena, amados Sahin Yahayot, y aquel que capacita, como lo vimos que hizo con Pablo y con cada uno de sus servidores, y como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Eso es importante, amados Sahin. Entonces Él nos da la autoridad.
y la autoridad para ello reposa sobre nosotros aquellos que creemos en Yeshua. Entonces, si usted está lleno de su presencia, y eso es lo que enseñaba Pablo, Rab Shaul enseñaba de que no basta con ser sellados por el Ruach HaKodesh, no basta ser pertenencia del Eterno, sino dice tenemos que ser llenos de su presencia. ¿Por qué? Porque es la llenura lo que nos va a permitir de que usted y yo podamos salir de esas cárceles espirituales. Bendito sea el Rey de la Gloria. Es la llenura del Ruach que nos ayuda a mantenernos firmes, a que usted y yo abandonemos el pecado, a que usted y yo tomemos el estilo de vida de acuerdo a como Torah lo demanda, amados ajín. Y eso es lo que nos mantiene firmes ante el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que esto es una autoridad que el Eterno entrega. Porque eso es una mala interpretación que tiene la Cajal del Eterno, que piensan de que el expulsar demonios es un don. Eso no es un don, se lo vengo a demostrar con la misma palabra del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Eso no es un don que se le ha entregado a ciertas personas y ya no más. Esto es una señal, como enseñan las Escrituras, que van a seguir aquellos que creen en Yeshua. Mira lo que enseña Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. No es que si no está el pastor Joan, aquí no se va a sacar demonio de la cajal. Por el amor al Dios de la gloria. Todos tenemos la autoridad, porque es una señal que acompaña, que está y reposa sobre la persona que cree en Yeshua. Mira lo que dice Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Mira lo que dice. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios, correcto. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y, dice aquí, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Y sanarán. Se da cuenta que todo lo que tenemos por don no es un don, son señales que van a acompañar a aquellos que creen en Yeshua, pero no creer como creen los demonios, porque los demonios creen en él y tiemblan, pero no se sujetan a su voluntad, ni hacen su voluntad, digamos en este caso, amados Ajín Yahayot, voluntariamente, sino cuando el Eterno se los ordena, saben que tienen que ejecutar su orden, porque si no van a ser atormentados, porque si no saben que no les va a ir bien con el Eterno. Porque el Eterno es fuego consumidor y sabemos quién es el Abba. Es preferible que usted se meta con el diablo, pero no se meta con el Dios de la gloria. Amados, bendito sea el Rey de la gloria, se los aconsejo. No se metan con Elohim, métanse con el diablo, pero no con Elohim. Entonces, como lo acabamos de ver en Marcos 16, son señales que acompañan a aquel que creen en Yeshua. Y no creer como los demonios que creen y tiemblan, valga la redundancia, sino que aquellos que creen, como dice Marcos 16, son los que, amados Ajín Yahayot, viven su estilo de vida como lo demandan sus escrituras. Por cuanto creen, amados Ajín Yahayot, se aplican estas escrituras, viven las escrituras, por cuanto son creyentes y creen en el Eterno. Y ahí es donde el Eterno promete que estas señales lo acompañarán. Van a echar fuera demonios, expulsarán demonios. Dice que hablarán nuevas lenguas, amados Ajín Yahayot. Aún cosas mortíferas vamos a tomar y no nos va a hacer daño. Mira lo que está diciendo. Vamos a imponer las manos y vamos a sanar a personas. Entonces son señales que te pueden acompañar a ti. Si realmente crees en Yeshua, ya tienes la autoridad de parte del Eterno para hacer todas estas cosas. Alabado sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que debemos entender nosotros como cajal que somos. Por eso el Eterno, aunque muchas personas no entiendan el por qué pasan las pruebas y las cosas, y hay a veces divisiones y cosas, amados Ajín Yahayot, es porque el mismísimo Eterno entiende que hay personas que van a tener que menguar en la cajal para que otros crezcan. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que otros vean que sí pueden hacer todas esas cosas por el cual el Eterno usa a otras personas y realiza sus cosas. Todos podemos ser usados para la gloria del Eterno. Todos podemos, aquellos que creemos en Yeshua, sanar personas, expulsar demonios, tomar aún cosas mortíferas, bendito sea el Rey de la Gloria, y no nos hará daño.
Todo esto son señales, no son dones, son señales que nos acompañan con el Eterno cuando andamos bajo la autoridad de Mashiach, amados Ahin Yahayot. Veamos lo que usted y yo debemos hacer. ¿Qué es lo que debe reposar en nuestras vidas, amados Ahin, para que todo esto se cumpla? Número 1, la autoridad dada por Yeshua. ¿Y cuándo te da autoridad Yeshua? Cuando tú crees en Él. Cuando tú vives una vida recta ante Él, por cuanto estás viviendo acorde a lo que enseña Torah. Esto está en Marcos 16:17, como lo acabamos de leer, valga la redundancia, y estas señales seguirán a los que creen en mí, nombre echarán fuera, ¿qué? Demonio. La clave es la fe en Yeshua y autoridad en su nombre, no en fuerzas propias. ¿Se da cuenta? No, es que yo no me siento preparado. No, es que a mí no me van a hacer caso. Las Escrituras dicen que si usted cree en Yeshua y vive su vida acorde a lo que enseña Torah, usted le puede dar frente a cualquier demonio. Pero ¿qué pasa y qué acontece? Que la Biblia es clara también. Bendito sea el Rey de la Gloria. Enseña, amados, que es necesario también de que usted tenga una vida de oración, amados Ahin Yahayot, y que usted también ayune. ¿Por qué? Porque hay rangos espirituales en el reino del Eterno. Efesios capítulo 6 es el mejor ejemplo donde nos enseña de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, contra principado, gobernante de las tinieblas. O sea que hay una jerarquía, y conforme a esa jerarquía, pues va a ser un poco más complicado, amados Ahin Yahayot, a que esto se pueda dar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero es posible por cuanto usted y yo tenemos esa autoridad. Número 2, oración y ayuno. Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Miren lo que está diciendo. ¿Por qué el Eterno pudo expulsar a ese demonio? Que sus discípulos no pudieron, habiendo ya tenido la autoridad delegada de parte del Eterno, por cuanto necesitaban también de que estuvieran en una vida de oración fuerte y ayuno. Usted sabe lo que significa y representa el ayuno. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Cuál es lo clave aquí? La vida espiritual activa. Algunos casos requieren dependencia profunda del Rey de la Gloria. Alabado y exaltado sea el Rey de la Gloria. Se necesita estar fuertes, mano a mano con el Rey para ciertas identidades poder que salgan y se sometan a la voluntad del Eterno. Número 3, la fe. Se necesita tener fe. Mateos 17:19-20 enseña, por vuestra poca fe, si tuvieses fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Amado hermano y hermana que me está escuchando. La clave aquí es la falta de fe puede impedir la liberación. Cuando Hasatán ve que usted es débil de fe, pues él se aprovecha. Él comienza incluso a jugar hasta con uno mismo, ya que se necesita tener fe. La misma escritura enseña que sin fe es imposible agradar al Rey. Gracias, mi Rey, por tu presencia. Es importante entender estos principios. Cuarto, poder del Espíritu Santo. Necesitamos al Ruach HaKodesh para poder nosotros lograr las cosas. En Mateyahu, el Sefer de Mateyahu, en el Perek 12, en el pasaje 28 enseña, pero si yo por el Espíritu de Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. ¿Se da cuenta? Que el que expulsa al demonio es la autoridad del Ruach HaKodesh que mora y está sobre su vida. Entonces, por eso necesitamos cumplir estos requisitos para poder que estas señales nos acompañen. Alabado sea el Rey de la Gloria. Pero no es un don, como muchos creen, amados Ahin Yahayot. Son señales que acompañan a aquel que ha podido, amados Ahin Yahayot, y ha permitido en este caso de que la Torah del Eterno esté en el corazón y en la mente de él. Bendito sea el Rey. Que esté llevando su vida, su estilo de vida acoplado, acorde a lo que enseña esa bendita hermosa Torah del Eterno. Y esas señales lo seguirán.
Número 5, autoridad delegada por Yeshua. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19. Señor, aún los demonios, enseña estos versículos, se nos sujetan en tu nombre. Os doy potestad, le dijo el Eterno. Entonces ahí cuando el Eterno le dice, pues no se alegren tanto por lo que los demonios se sujetan a ustedes, sino porque el nombre de cada uno de ustedes está inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el Rey de la Gloria. De eso nos debemos alegrar. La clave principal aquí es la autoridad viene porque Yeshua la da. Porque alguien la reclame solo, amados Sahin Yahayot. No porque alguien la esté reclamando solo o porque desea tenerla, sino porque al Eterno le ha placido darnos a nosotros esta autoridad. Y número 6, vida espiritual real. Bendito sea el Rey de la Gloria. Nos da una advertencia. En Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 16, resume: los hijos de Seba, ¿se acuerdan? Intentaron expulsar demonios sin conocer a Yeshua y el espíritu maligno los venció, amados Sahin Yahayot. ¿Recuerdan la historia? En Hechos 19, por el nombre de aquel que predica Pablo, te digo, sal fuera, amados Sahin Yahayot. Enseña el pasaje en el capítulo 19 de Hechos de los apóstoles que salieron avergonzados, salieron golpeados, sin ropa, desnudos, amados Sahin Yahayot, porque eso hacen los demonios. Cuando ve de que una persona en el nombre de Yeshua quiere hacerle frente, pero que los demonios saben que no lleva una vida acorde a lo que enseña su Mashiach, bendito sea el Rey de la Gloria, esos demonios los va a avergonzar. Y el Eterno mismo lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él no es alcahueta, amados Sahin Yahayot. Él tiene que mostrar nuestra condición, cómo realmente estamos ante el Rey de la Gloria. Entonces, ¿cuál es lo clave en este pasaje? No basta usar el nombre de Yeshua sin relación real con Él. De nada sirve de que usted, amado Sahin Yahayot, quiera imitar algo que sus discípulos, como autoridad legítima dada por el Eterno, portan y tienen para hacer las cosas, de que usted, no pagando ese precio que paga a sus discípulos, quiere usted tener ese privilegio de venir a poder ayudar a otras personas y que los demonios se sometan a usted. No, amados Sahin Yahayot, esto no pasará con el Eterno, por cuanto los demonios se someten es a la autoridad. El mundo espiritual, amados Sahin Yahayot, enseña las escrituras que tiene que ver con autoridad. La autoridad es lo que más vale en este reino espiritual. Y ellos mismos saben muy bien quién tiene esa autoridad y quién no la tiene. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así que, amados, es algo que debemos reflexionar, algo que debemos nosotros meditar y evaluar con esta enseñanza, si realmente nosotros como padres estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer de parte del Eterno en nuestros hijos, para poder que esta esclavitud no persevere en la vida de nosotros, amados Sahin Yahayot, en nuestras vidas, sino todo lo contrario, sino que pueda el Eterno traer libertad a nuestros hogares. Mire, porque el propósito que enseña Éxodo capítulo 10 de parte del Eterno, que Hasatán quiere hacer en contra de nuestras vidas, es, amados Sahin Yahayot, lo que Lucas 13:16 enseña. ¿Cuál es el propósito de Hasatán? Mantenernos cautivos para toda la vida. Lo que le pasa a muchas de las personas hoy en día en este mundo, amados Sahin Yahayot, nacen, bendito sea el Rey de la Gloria, crecen, se reproducen y mueren, bendito sea el Rey de la Gloria, sin haber entendido el propósito de la vida, sin haber podido llegar a la verdad de esta vida, amados Sahin Yahayot, sin haber conocido este mundo espiritual que era el que tenía el control y dominio de este mundo. En realidad, amados Sahin Yahayot, porque no son las naciones, no son los países, no son los gobernantes que usted físicamente puede ver. Enseña las escrituras que es el ámbito espiritual quien gobierna todo esto. Usted se pone a estudiar Apocalipsis, ¿y qué enseña Apocalipsis? La bestia, Hasatán,
les dio el poder, le entregó el poder a la bestia y a los 10 líderes que va a permitir de que se levanten y se unan. Bendito sea el Rey de la Gloria, como una G10. Bendito sea el Rey. ¿Para qué? Para que el plan y propósito de Hasatán pueda ser cumplido. Entonces nos muestra las escrituras de que el reino espiritual es el que realmente tiene el control y dominio de todo esto, que usted y yo podemos ver. Entonces, ¿qué nos enseña Lucas capítulo 13, versículo 16? Que Hasatán te quiere cautivo para toda una vida. Mira lo que enseña. Dice Lucas 13, 16. Y a esta hija de Abraham, enseñaba el mismo rey, que Satanás había atado 18 años. Pregunta aquí el Adón, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Se da cuenta, amados ajín? Que si Yeshua no llega a la vida de esta señora que tenía la encurvada prácticamente, amados ajín Yahayot, su espalda, si Yeshua no hubiese llegado a su vida, ese diablo inmundo, siendo hija de Abraham, amados ajín Yahayot, hubiese permanecido en esa esclavitud, en esa cárcel espiritual de enfermedad. Porque la ciencia enseña de que es un tumor, pero la Biblia le llama que era un demonio, que era un espíritu, amados ajín Yahayot, la cual se podía reprender y que no necesitaba de que esta señora estuviese 18 años atada a ese espíritu. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso el Eterno delegó personas, envió discípulos para que hicieran a otros discípulos y así nos pudiésemos echar la mano mutuamente, cada uno de nosotros, para que no tengamos que vivir estas cosas, amados en Yahayot, sino que, como enseñan las Escrituras, si realmente el Hijo del Hombre os libertare, realmente seremos libres, amados aquí. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir y ayudar al Eterno a que otras personas puedan ser libres? En que usted se deje llenar de su presencia, en que usted tome el estilo de vida que demanda Torah, en que usted, amados ajín Yahayot, pueda tener esas cualidades, bendito sea el Rey, en su vida para poder que estas señales, como acabamos de aprender hoy, lo acompañe a usted y le pueda ser útil al cuerpo del agua. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde, que se apliquen esta enseñanza, amados ajín, y que el Eterno continúe bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus hijos, bendito sea el Rey, y en general nuestras vidas. Amén. Vamos a levantarnos de tefilá, vamos a darle gracias al Eterno por esta enseñanza el día de hoy. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, gracias por esas estrategias militares que tú nos entregas espiritualmente hablando para poder hacerle frente a Hasatán, para poder salir de esas cárceles espirituales, para lograr, mi Rey, de que nuestros hogares puedan estar bajo tu régimen, voluntad y sobre todas las cosas, libertad. Tu libertad que realmente es genuina. Te bendecimos y te honramos y te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Eterno bendiga sus vidas. Hasta una próxima enseñanza. Shabbat Shalom. Shalom, amados. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.